etcétera. Más alto. ¿Se escucha? ¿Más alto? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora sí. Bien. Empezamos. Año 1990. Surge en el mundo un libro de un autor que viene trabajando en los 80s con una serie de experimentos, como decía Willy, una serie de experimentos, de prácticas, de miradas respecto de la dinámica humana en las organizaciones. Este libro, La Quinta Disciplina, lleva vendido más de 25 millones de copias. 25 millones de copias. Sigue estando en la mesa en Jenny, en Argentina, por ejemplo, que es el lugar al que todos fueron a conocer, la librería esta, que es un teatro, o al Ateneo. Exacto. Si ustedes van a ese lugar van a ver que en los libros de management, 2018 sigue estando La Quinta Disciplina como un libro en la mesa, o sea, es un bestseller. Entonces, este libro, un libro que yo descubrí a partir de esta organización tan maravillosa, vamos a la siguiente, ya que en el 97 ocurre algo increíble para los que fuimos parte de esa generación, Daniela, que gusto verte, Divi, Leo, etc., que es la aparición del Learning Tool, que es esta caja azul que llegó a nuestro país, caja azul que todavía sigue en el MC de Argentina, con un libro así, con cassettes, con videos, con juegos de mesa, etc., que estaba inspirado en lo que ocurrió en la conferencia del 96 en Suiza, en el GTC, Global Think Conference de Suiza, y que planteaba una forma distinta de pensar el trabajo en conjunto. Entonces, este libro, La Quinta Disciplina en la práctica, nos planteó un salto paradigmático increíble, que era, hay que tener una especie de dominio de ciertas disciplinas para poder hacer negocios. No es que tener un producto, venderlo, salir, tenés una empresa. Él decía, y planteaba en los ejemplos que daba, estos experimentos, él decía, si nosotros logramos tener ciertas disciplinas, podemos llegar a una organización que nos realice y se realice. O sea, que nosotros sintamos que dentro de ella crecemos y que la organización crezca a partir de que tiene dentro suyo gente que crece. Esto es un cambio paradigmático fundamental que ocurre en paralelo con Gordon Gekko y todo esto, ¿no? O sea, mientras había muchas enfocándose a Gordon Gekko, en los 80 había también otras que estaban haciendo experimentos que Peter Senge registra en su libro y empieza a inspirar a otras. Vamos a la siguiente. Una de las 5 disciplinas que él propone es sobre la maestría personal, que es la primera. Lo que dice es, vos tenés que tener dominio sobre vos mismo para arrancar la conversación. O sea, si vos vas a ser parte de un equipo que es parte de una organización, vos tenés que ser maestro de vos mismo. Es decir, conocerte, entenderte, controlarte, regularte. Lo que después aparece en inteligencia emocional como autorregulación, autoconciencia, etc. Entonces, este planteo de maestría personal, lo que tiene en definitiva acá es el tema de ver la realidad de manera objetiva. Es el foco de mi micro participación hoy. Entonces, maestría personal se transforma en algo que realmente también resulta como revolucionario. O sea, esto de indagar en el ser del empleado, del cajero, del jefe de área, del departamento, es ponerse a pensar profundamente quién soy, qué quiero, y volver a pensarlo, y volver a pensarlo. O sea, es conocer y profundizar la visión personal. Sin visión personal no hay visión organizacional. Hay muchas empresas que ponen ser la número 1 en el mundo de lo que sea, de micrófonos, ¿sí? Pero eso no representa el colectivo de visiones personales que existen en la empresa. Entonces, este planteo era visión personal, producto de maestría personal, sumada a otras, llega a visión organizacional. Ahora si pasamos a la otra. Entonces, las preguntas que yo quiero trabajar con ustedes hoy en estos minutos, para que les quede como interrogantes, es ¿cómo he llegado a ser quien soy? En mi práctica como consultor me he encontrado muchísimas veces con gente que tiene una narrativa personal de su historia personal, de su relato como líder, que es por lo menos subjetiva. Las afirmaciones que uno da respecto de cómo llegó a ser quien es son interpretaciones de hechos sobre los que yo puedo tener una versión cercana a la realidad o no. Yo puedo estar convencido que obtuve ese puesto por mi capacidad y porque fui mejor que el resto, cuando en realidad hubo un llamado que yo nunca supe
entre X persona a X persona que decidió que sea yo. Entonces yo crecí pensando algo que en realidad no fue cierto y que me constituye como persona y como autoestima y como imagen de quién puedo ser y qué puedo dar. Entonces les muestro un esquema que trabajo siempre y que me parece que puede ilustrar esto que estoy diciendo de una manera progresiva. Pensemos en el tiempo, pasado, presente y futuro como un continuo. Pasamos al siguiente. Y decimos que estamos entre el pasado, que fue hasta hace 5 minutos, y el futuro que empieza en 5 minutos, por decir algo, ¿no? Más o menos. Y nuestro pensamiento va navegando entre el pasado y el futuro. Como ayer ya comí una comida frita, mañana voy a elegir una ensalada. ¿Sí? O sea, voy al pasado, voy al futuro, voy y vengo permanentemente. Doy un ejemplo muy básico, pero también hacemos eso para atrás y para adelante. Como yo cuando fui a conocer Salta tuve mucho frío, hace 2 años, no voy a ir a Salta ahora porque voy a tener frío. Es decir, voy al pasado, defino mi futuro, vuelvo al presente. Todo el tiempo hago esto. Entonces, basados en cómo fue el pasado, mi pasado y el pasado de otros, mucha gente fue a ver el Circo du Soleil y no le gustó, ¿eh? El pasado de otros condiciona mi futuro, entonces yo no voy a ir al Circo du Soleil. Porque el pasado de otros dijo que yo, en realidad, al futuro no voy a ir. Entonces, esta danza también tiene que ver con lo que otros van alimentando respecto de un pasado colectivo. ¿Sí? Ejemplo, en una empresa dice, no, ya intentamos eso. No lo vamos a hacer de nuevo. Otros en el pasado intentaron algo, en el futuro no lo vamos a hacer. O sea, el pasado colectivo también impacta en mi futuro individual. Entonces quiero mostrarles estas últimas 2 slides como para que reflexionemos entre todos. Por un lado está el futuro, que hoy fue parte de mucho de lo que hablamos. El futuro como una proyección que es la suma del pasado, o sea, el futuro progresivo. Si ayer fue lunes, hoy es martes, mañana es miércoles. O sea, la secuencia que conocemos del pasado hacia el futuro es nuestro futuro seguro, que sabemos que va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer potenciales futuros? Si me llaman, voy. Si no me llaman, no voy. El futuro se va condicionando, depende de cómo se conjugan diferentes variables que dependen o no de mí. Toda esa danza de variables va moldeando mi futuro. Alguna danza puedo conocerla, otra danza puedo estar totalmente inconsciente que existe y que está, sin que yo lo sepa, moldeando mi futuro. Pasamos a la otra. Y la que siempre genera como controversia es este análisis del pasado. Porque, como decía recién, nos constituye, nos crea una narrativa personal, quién fui, por qué fui quien fui, qué hice, qué logré, qué no logré. Entonces tiene como el pasado como lo conozco, que es lo que yo sé que ocurrió. O sea, yo me gradué del secundario en el 94, eso ocurrió, es el pasado como es, como fue. Y después está dentro de ese pasado información que tengo, información que no tengo. No sé. Sí, ¿por qué no sos más amigo de Felipe? No sé qué pasó, yo creo que pasó esto. Quizás nunca me entere por qué realmente no soy más amigo de Felipe. Espero que no tomes personal. Entonces, hay información que tengo, información que no tengo. Yo gané esa cuenta porque fui e hice una presentación increíble. Y le marqué los puntos al cliente en esa propuesta y el cliente le encantó y me compró. La realidad es que hubo otra propuesta que fue elegida primero y después esa persona tuvo un problema y no pudo dar. Y entonces, por descarte, apareciste vos. No es que vos ganaste el cliente, vos fuiste la segunda mejor opción y bueno, te quedó ese cliente a vos. Digo, construimos relatos sobre nosotros mismos basándonos en interpretaciones con informaciones que tengo y que no tengo y que me van moldeando como persona. Entonces tenemos también el pasado resignificado, que es el pasado resignificado 1, que es por ejemplo cuando yo ahora pienso cuando hace 20 años ingresé a IESEC y yo en ese momento pensaba que entré por algo y hoy miro atrás y digo, la verdad es que no entré por eso. En realidad, ahora que lo pienso, 20 años después, no entré por eso. La realidad es que yo perdí la elección a VP y me resentí y me fui y yo siempre dije que
Y ahora que lo pienso digo, pero no fue por eso. No es que yo perdí por esto, esto y esto. Eso es lo que yo me llevé conmigo de por qué perdí. Pero quizás hablando 10 años después con alguien que me dijo, lo que pasa, Martín, es que vos en ese momento, boom, 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 boom. Pasado resignificado. Ah, yo pensé 10 años seguidos que era por esto que yo no quedé. Y ahora entiendo que es por todo esto otro. ¿Sí? O enojarme con una situación por pensarla desde la mente de los 20 años. Y a los 40 decir, tenía razón el otro, yo estaba equivocado. Esa resignificación de mi pasado me va remoldeando como persona hoy. Me hace más humilde, me hace más cálida, me hace menos arrogante, me hace más abierto a la escucha y menos a hablar. ¿Sí? O sea, nos encanta esto, porque para eso nos formaron, para ser líderes. Entonces de repente sentarse y decir, contame, no es una práctica tan común, porque queremos estar más contando que escuchando que nos cuenten. Pero resignificar el pasado nos da la chance de poder pensar de vuelta a ese futuro que aún no ocurrió, con las variables que el pasado resignificado nos permite ahora suponer. Entonces, si yo estaba convencido de que en realidad la razón por la que yo no quedé como VP y entonces yo me resentí, etc., es actúo el resto de mi vida en base a eso, para que no me pase de vuelta lo que me pasó en ese momento. No, yo cuando fui así perdí. Así que ahora voy a ser distinto para no perder. Y después digo, pero al final no era por eso. Y toda la vida ya fui distinto para no tener ese camino de fracaso. Entonces, el punto que les planteo acá es escucharse en su relato cuando lo cuentan. A mí tengo una escucha súper sensible cuando la gente me cuenta su historia. Me siento con un cliente, bueno, contame de tu empresa. Nosotros empezamos y fue así, y fue así, y fue así. Cuando escucho esta narrativa digo, wow, todos los huecos de interpretación que estoy viendo. O sea, todas las lecturas que esta gente está haciendo de por qué pasó lo que pasó, que son totalmente subjetivas, o sea, no son fácticas. No es que lo que está diciendo es un hecho, es una mirada sobre. Entonces, este tipo de cosas nos permite que esperanzarnos con el futuro, no bajonearnos. No es para decir, uy, entonces no valgo nada, no sé quién soy, todo es líquido, todo es amorfo, todo está en juego. No. Es decir, qué interesante sería imaginarme a mí mismo reversionado. Esto se quedó sin imagen. No sé qué tiempo estamos, así que te pido disculpas. Ahí está. No, está así. Nos permite imaginarnos reversionados a partir de la conversación significativa, que es el punto que quiero llegar. Tibi, por ejemplo, que no la veo hace 20 años, año 99, ¿sí? Enero del 99 la vi por última vez, y ella me dio una capacitación a mí para irme a Holanda de intercambio, junto a Soledad García, que no está acá, y a, ¿cómo se llamaba? Marcelo Laura, la que fue el CP después. Laura Macei. Los tres estábamos en Mendoza con Tibi. Cuando ella nos trajo todos unos pósters de Argentina que había conseguido con el Ministerio de Turismo, con mucho esfuerzo. Bueno, digo, la forma en que yo percibí ese momento histórico en mi vida que me estaba yendo de intercambio, hoy a 20 años, amerita una mirada distinta. Es decir, la puedo pensar distinto. Puedo imaginarme el esfuerzo que hizo ella, que yo no entendí en ese momento. Y que yo decía, pero me debería haber dado, no sé, qué sé yo, 10 viromes, ¿sí? Y ella me miró y me dijo, chicos, esto es todo lo que conseguí, hagan lo que puedan, no sé, fantástico, péguenlos por todos lados, los pegué por toda Holanda, a esos pósters. Pero digo, cuando uno empieza a entender cuando más grande, empieza a humanizar más a las personas y empieza a decir, después en un momento X de la vida, mirá Divi, nunca más la vi. ¿Entienden a lo que voy? El planteo es, ¿cuánto de nuestra vida está basado en interpretaciones que están muy sujetas a revisión? Y entonces si las reviso quién soy. Y si reviso quién soy, puedo empezar a transformarme y a convertirme en un agente de cambio en un mundo en el que yo también cambio. Porque el error sería pensarnos como ya hechos y ya definidos y ya cerrados, y desde ahí el cambio. Desde yo ya ser un absoluto paquete cerrado, desde ahí me veo el mundo a cambiarlo, ¿sí? En realidad, si yo pierdo la capacidad de generar conversaciones donde estoy dispuesto a redefinir mi historia, lo cual es increíble, yo puedo pensarme como un agente de cambio porque yo estoy cambiando, o yo estoy abierto al cambio, o yo estoy dispuesto a poner en tela de juicio todo lo que no sea fáctico, ¿sí? Esto me parece que
es una oportunidad que este espacio tiene de único. Ayer compartí por primera vez con mi esposa un evento de alumni, ¿no? Y bueno, fue interesante porque yo la miraba a ella, a ver, decime qué ves, qué pensás, qué te parece, Así, digo, hoy aparecimos en camas separadas. Se lo dijiste cuando ya estábamos en la reunión. Ya teníamos 4 horas por no sabía nada que sea, no se podía salir, era como una cárcel ahí, no había forma. Entonces, ¿qué es lo que yo le dije a ella? ¿Sabes para mí qué es lo más valioso de este espacio? Que todos tenemos una mirada con el otro, compartida, respecto de qué significa escucharnos, vernos, disfrutarnos, hablarnos, decirnos. Es increíble. Tolerarnos. O sea, vos podés bailar muy bien, muy mal, descoordinado, coordinado, mover así cuando hay que mover así. Cualquier cosa, y está bien. Está bien. Podés ser un buen líder, un mal líder, torpe, inteligente, preciso, no sé, desprolijo. Y está bien. Te votarán o no, aprenderás o no, pasarás. Pero acá no estamos en una reunión de LCPs o de MCPs o de VPs. No, acá no hay elite. Acá somos, yo no sé quién fue Carugo, no sé quién fue él, no sé nada. O sea, me entero por alguna razón, pero no afecta mi respeto. Es persona. Ese ser persona hace que yo me pueda sentar con ella y decirle, che, hablemos. Y abrir corazón, mente, hablemos. Y que ella me escuche a mí y yo la escuche a ella diciendo, qué interesante. Eso, fuera de este mundo, es súper escaso. Súper escaso. Porque ¿qué es lo que no queremos hacer? No queremos que nadie se meta en nuestra vida. No queremos que nadie opine, que nadie nos diga, que nadie nos hable. No queremos. Queremos que la gente no sea funcional. Queremos que, bueno, a ver, yo necesito esto de vos, así que sentate, dámelo y dale, pasá. Entonces, poder sentarnos a entablar conversaciones significativas es la clave para pensarnos a nosotros dentro de un futuro como verdaderos agentes de cambio del futuro, no nostálgicos de un pasado. Ahora adultos, no allá niños. Ahora en el presente, no allá en el colegio. Entonces, para mí, como cierre de esto, es esta idea de el futuro puede ser de infinitas formas. Nosotros verdaderamente estamos construyendo el futuro. Nuestro pasado nos determina a pensar qué podemos y qué no podemos. Quiénes somos y quiénes no somos. Qué nos sale bien, qué nos sale mal. Aprendamos de eso. Sentémonos y digamos, a ver, ¿realmente esto es así? ¿O hay margen para que yo me piense distinto? Así que mi invitación en esta tarde de sábado es a que busquemos la oportunidad en los próximos meses, en las próximas horas, en los próximos días, de sentarnos con alguno de acá para escucharnos y para decir, contame, te escucho, me encanta escucharte. No perdamos nunca ese deseo de escuchar con la verdadera apertura a decir, esto puede resignificarme. Esta conversación puede cambiar quién yo creo que soy. Porque podemos visitar juntos pasos de la historia que nos moldean a futuro. Así que les agradezco mucho esta atención y sé que es tarde y que venimos de varias charlas, pero realmente quiero agradecer a Willy, a Adriana, a Gonzalo y a Pipe, porque estamos contribuyendo y a... Jorge. Y a Jorge, porque estamos contribuyendo a un espacio que es súper horizontal. Es decir, acá no estamos presentándonos como títulos, ¿sí? No es que Jorge lo escuchamos porque es algo más que Jorge. Es Jorge y queremos escucharlo. Es Felipe, queremos escucharlo. Es Willy, queremos escucharlo. Es Adrián y queremos escucharlo. Eso me parece que es el símbolo de la fortaleza de esta red. Así que a los que están por primera vez hoy acá, bienvenidos. Nos encanta que estén, conversemos. Y a los que ya somos un poquito veteranos de esto, yo no tanto, pero otra gente sí. No nos dejen caer en la tentación, fíjense esta frase tan power. No nos dejen caer en la tentación de creernos que ya está. Ya somos. Ya está. Tengo 40 años, ya está. No, tengo 40 y no está nada. Me siento con vos y decime, capaz que yo empiezo todo otra vez. Muchas gracias. Nos vemos.